Veía el lugar destruido, de cómo estaba todo tirado y cómo Dios puso el espíritu de las personas para reconstruir. Así como nosotros en algún tiempo pudimos haber estado destruidos, pero Dios puso el espíritu de Dios en nosotros para reconstruirnos. Él nos fue reconstruyendo. Vamos a ir al libro de Esdras, hermanos, para comenzar con la palabra de Dios. Hoy andamos en el Antiguo Testamento. El libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. Después de Segunda de Crónicas, sigue el libro de Esdras. Cuando lo tengan todos me indican con un amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a leer hasta el 4. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Cuando el Señor manda, sea quien sea, este era el rey que tenía todos los reinos de la tierra, pero sin embargo dice que Jehová me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Dice en el versículo 3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y en el versículo 4 dice, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias, para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Aquí se hablaba de reconstruir el templo del Señor. Nosotros hoy, lo que era el templo antes, hoy somos la iglesia. Hoy se trata de reconstruir la iglesia, de que la iglesia vaya en el camino que Dios nos está pidiendo, que hagamos lo que Dios nos pide. Y el Señor va a traer gente de otro lado, va a traer a los que estamos aquí, nos va a reanimar a que la iglesia se vuelva a levantar, que florezca en el mandato de Dios, para lo que Dios creó la iglesia, para estar en obediencia y estar dando frutos de la palabra de Dios, en todo lo que Dios nos pide. Vamos a ir ahí mismo a Esdras, capítulo 5, capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice en el nombre del Señor, ¿ya lo tienen todos? Se profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Aquí hablaba de los hombres que Dios puso, dice que estaban en Judá, eran hombres que ya estaban ahí, que comenzaron a reedificar, a levantar la casa de Dios. En la iglesia, de repente, pues, vemos que en muchas iglesias se va para abajo, empieza a haber menos hermanos en las congregaciones, muchas sillas vacías, pero Dios llega el momento donde Él tiene sus tiempos y empieza a reedificar. Y se empieza a vaciar sillas, algo está pasando. Pero también cuando se vuelven a llenar es porque algo está pasando. Porque Dios pone el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, de los que estemos aquí o de los que vayan a llegar. Y debemos tener fe en que se va a reconstruir, pero con Dios. Ahí mismo en el capítulo 5 vamos a ir al versículo 11 y 12. Esdras, capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice en el nombre del Señor Jesucristo, y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Dice en el versículo 12, mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos,
Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo el pueblo a Babilonia. Las palabras, siervos del Dios Altísimo, que reedificaban la casa. ¿Por qué? Porque los anteriores se habían, dice en el 12, que provocaron a ira al Dios de los cielos. Cuando sabemos que las cosas no van bien es porque no estamos en los lineamientos de Dios. Cuando en la iglesia no hay avivamiento, no hay un compromiso con la iglesia y con el Señor Jesucristo sobre todo. No, el compromiso no es con el pastor, con el hermano, con la hermana, sino con el Señor. Cuando dejamos de lado ese compromiso y se nos olvida quiénes somos, dice aquí en el 11, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. En veces se nos olvida que somos siervos de Dios, no Él de nosotros. Y empezamos a querer hacer lo que nosotros queremos. Nos olvidamos que debemos implorar a Él, que Él nos dé guía, que Él nos enseñe, que Él nos guíe. Y se nos olvida eso, que somos siervos del Dios Altísimo. Es algo muy importante que debemos guardar en nuestros corazones, porque la soberbia se levanta. Y como se decía ahorita en la enseñanza, somos humanos y puede haber pruebas y luchas, pero debemos estar en la palabra, en el conocimiento, en la enseñanza, para saber en qué forma nos defendemos de eso. Muchas personas por despreciar la enseñanza y la sabiduría de Dios, se van sin conocer siquiera al Señor. O sea, vienen, se sientan, vienen un ratito, pero no profundizan en lo que es. De que somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Si nosotros en la casa como hermanos, en familia, algún hermano tiene un problema, pues todos vamos a ver en qué lo apoyamos. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasa? Oye, hermano, andas mal. O yo ando mal, hermanos, ayúdenme, apóyenme. Entonces, nosotros cuantimás que somos hermanos, somos hijos de Dios, somos hermanos, apoyarnos cada quien. Y sobre todo entender que si Dios nos habla, debemos responder. Muchas veces, en la palabra de Dios, en el mensaje, Dios nos da fortaleza. Yo la semana pasada me sentía un poco mal, cansado, pero luego el mensaje del jueves, la palabra de Dios me habló y me dijo, no, tú, échale ganas. Pues, ¿qué te pasa? ¿A quién más le vas a pedir si no es al Señor? Si no es a Dios, pero uno muchas veces escucha más la palabra de otras personas, el consejo, o se mete Satanás ahí y nos llega a darnos consejos que no necesitamos, pero de repente los escuchamos. Y son pruebas que todos tenemos, todos como hermanos, hombres, mujeres, jóvenes, porque Satanás, como decía mi hermano, él no nos quiere soltar. Éramos de él, o los que no lo fueron, quiere que lo sean. Él es su trabajo nada más, andar buscando a quién llevarse con él, porque él sabe que ya no tiene salvación. Nosotros estamos del lado del poderoso, del que ya ganó, el que le venció en la cruz. Son cosas que debemos guardar en nuestro corazón y sentirnos orgullosos y fortalecidos de que solamente con Dios podemos ir construyendo cosas. Y primeramente, imagínense una iglesia llena, pero una iglesia sana. Una iglesia que siga al Señor, porque puede estar llena la iglesia, pero de personas que ni le conocen, o que no le buscan, o que no han tenido ese encuentro personal con Dios. Cuando tú tienes ese encuentro personal con Dios, empiezas a hacerte siervo de Dios. O sea, tú lo sientes que Él es tu Señor. Solamente cuando el Espíritu de Dios está en tu corazón, al Señor Jesucristo le puedes decir Señor Jesús. Porque las personas del mundo solo le dicen Jesús. No, Jesús, es que Jesús y Jesús no. Es el Señor Jesucristo. Para nosotros es nuestro Señor. Y solamente por medio de Él podemos edificar nuestras vidas. Vamos a ir a un libro ahí cerquitas a Nehemías, capítulo 2. Nehemías capítulo 2, versículo 17. ¿Ya lo tienen todos? Me indican con amén. Dice en el nombre del Señor Jesucristo. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego.
venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Fíjense lo que les dice, que ven el mal, cómo está cayéndose, cómo está mal. Dice, está en Jerusalén, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, no estemos más en pleito, en enfado. O sea, como hermanos todos juntos trabajando, se va a edificar y se va a hacer algo más grande, se va a reconstruir, pero cada quien viniendo en amor. Y quitarnos cualquier oprobio, cualquier enfado, porque no venimos aquí a buscar, como le digo al hermano, al pastor, al primo, sino al Señor Jesucristo. A Él es al que debemos enfocar siempre nuestra mirada. Señor, te vengo a buscar. Le doy testimonio que cuando recién llegamos, mi esposa y yo, al Señor, ella primero y luego yo, nos íbamos a divorciar, y yo quería conocerle cuando ella me habló de él, de ese ser que yo no conocía, solo lo había visto pintado. Y cuando ella me habló, yo fui a la iglesia y le dije, Señor, no vengo a que me des esposa, que me regreses mis hijos, no te pido nada, solo quiero conocerte. Eso es lo importante, hermanos, conocer al Señor. Y es el que nos va ayudando a ir construyendo nuestra vida, quitando lo que no nos sirve porque Él está allí. Pero necesitas conocerle, tener ese encuentro, que cada día sea Él quien te guíe. Porque cada día vienen las pruebas, no dice Satanás, nomás voy a trabajar viernes, sábado y domingo. No, Él trabaja más que nosotros. Él de lunes a domingo, ahí está. Y ahí está dándole. Y si pues Él pues tiene un montón de gente que trabaje con Él, muchos. Y a eso se dedican día y noche. Entonces nosotros, ¿a qué nos debemos dedicar? A contrarrestar eso día y noche. Como dice mi hermano, vienes a Cristo, mi hermano Marcelino en la enseñanza, vienes a Cristo y tu vida no es que ya todo te la vas a pasar muy bien. Cuando ya eres hijo de Dios, elegido de Dios, entonces vienen las luchas y las pruebas. Y como yo he dicho siempre, para ser un guerrero tienes que ir a la batalla. Si no, ¿cómo te enseñas? Cuando de repente te llevan a la batalla, no vas a saber ni cómo agarrar la espada. Ni cómo agarrar la espada de nosotros. Sabemos que es la palabra de Dios. Esta es nuestra espada, hermano. Si no traemos nuestra espada en todo tiempo, ¿cómo vamos a contrarrestar al demonio? Nos va a agarrar y nos va a zarandear y no vamos a ver ni por dónde. Y como decía hermano en la enseñanza, luego dicen, no, pues yo qué estoy haciendo aquí, si antes me iba mejor. Pero cuando tú resistes la prueba, el diablo va a huir y tú vas a tener la victoria y te vas a sentir bien. Y entre más luchas y pruebas, mejor te haces. El rey David empezó primeramente con la onda. Cuando le pusieron el traje del rey Saúl, dice que le quedaba grande, no podía ni cargar la espada. Y ya después se habla que aventaba 10,000 para acá y 10,000 para el otro lado, el rey David. Después hizo bueno para la espada. Pero así nosotros, si resistimos esa lucha, pero por medio con la espada de la palabra de Dios, vamos a salir victoriosos. Pero tenemos que estar en la enseñanza, en la lectura de la Biblia, en juntarnos con hermanos que conozcan de la palabra, platicar con el pastor, con los hermanos que conocen. En lo que he conocido, se habla de que se respetan a los ancianos se les piden consejo. En las iglesias donde he estado, pues no hay mucho anciano, somos puros jóvenes en Cristo. Pero si quieren tener más conocimiento, hay personas que conocen. Oye, pues no sé esto, me ayudas, me explicas, pero sobre todo la enseñanza no se aparten, hermano. Procuren llegar a tiempo y estar oyendo, escuchando, que es muy importante, es la forma de irnos nutriendo con la palabra de Dios. Ese consejo es bien importante, porque hay cosas que no conocemos, no sabemos. Muchas veces como cristianos vivimos la vida nomás por vivirla, decir, porque soy cristiano, ¿tú qué? No, soy cristiano, pero no conocemos verdaderamente qué es la vida cristiana, qué es lo que Dios nos pide y lo que Dios nos da. Muchas veces no sabemos, la palabra de Dios dice que no sabemos ni cómo pedirle, sino que el Espíritu intercede por nosotros. Porque nosotros pues pedimos cosas que nos pueden hacer daño. De repente dices, no Señor, quiero una motocicleta.
y estás orando todos los días y aferrado. Y te llega la motocicleta y hasta ahí llegaste. Pero Dios no te la quiere dar y te enojas con Dios porque no te la da. Pero Dios sabe lo que te va a pasar. Por eso el que pide es el Espíritu y le dice, no, Señor, no le hagas caso a este, te va a matar, mejor dale otra cosa. Y el Señor nos pone el anhelo en nuestro corazón de otra cosa. Hay más cosas que pedir a Dios que cosas que nos van a hacer daño. Sobre todo, pedir a Dios que nos dé sabiduría para comprender la palabra, y comprender qué estamos haciendo. Por ejemplo, decía mi hermano el jueves, que si a mí me ponen a construir una casa, pues se me va a caer, porque yo no soy albañil, no sé ni cómo empezar, ni cómo cuadrar, ni cómo batir el cemento. Pero cuando te juntas con gente que va conociendo en las enseñanzas, te vas enseñando a reconstruirnos nosotros mismos por medio de Dios. A nosotros y nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestra relación con nuestra familia, hasta con los vecinos. Y sobre todo la relación con Dios. Muchos cristianos tienen años y aún están enfadados con el Señor, porque no les cumplió un capricho, porque no hizo lo que ellos querían. O sea, no, pues este Dios pues, no está conmigo. Leímos el 17, dice el 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Dice en el versículo 19. Pero cuando lo oyeron, Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Dice en el versículo 20, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Las personas que se ponen a ver lo que estamos haciendo y de repente nos pueden decir, no, pues tú qué estás haciendo, eso que estás haciendo está mal, y no, así no es, y hazle de aquel modo. Pero nosotros, si estamos dirigidos por el Señor, debemos estar seguros que lo que estamos haciendo, aunque a veces parezca como que no está pasando nada, como que no, pues Señor, ya te pedí, llevo 2, 3 años pidiéndote lo mismo, llevo 15 años pidiéndote lo mismo, pero a lo mejor estamos pidiendo otra cosa que no es necesaria, no es bueno. Pero si nosotros estamos edificando en el Señor, en su palabra, que Él nos va dirigiendo, los frutos se van viendo. Se van viendo en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros matrimonios. Y si nos unimos como iglesia para reconstruir, también los frutos se van a ver. Como iglesia, y cada uno de nosotros somos importantes en la iglesia. Pueden decir, no, pues no voy, que al cabo allá hay 50, si no voy yo, ¿para qué quieren otro? Pero cada uno es importante, porque el Señor aquí se hace, como se dice, una convocación para tal hora. El Señor dice, mis hijos se van a congregar a tal hora, a darme honra con la alabanza, a glorificarme y a escuchar el consejo de Dios. El Señor aquí está, que entre más escuchemos su mensaje para que sea para bien de nuestras vidas, pues el Señor se goza más. Si decimos, no, yo para qué voy, me quedo, pues de aquí lo oigo, o tengo otras cosas más importantes, pues la verdad no podemos tener algo más importante que buscar del Señor. Porque es el único que puede edificar nuestras vidas, solamente por medio de nuestro Dios. Vamos a ir ahí mismo en Nehemías en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 al 3. 4:1. Cuando ya lo tengan todos me indican con un amén. Hablando de los enemigos, dice ahí, precauciones contra los enemigos. Dice en el versículo 1, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, o sea, del pueblo de Dios, que ahora somos nosotros, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Entonces estaban burlando de lo que estaban haciendo.
Como les digo, mucha gente puedes estar haciendo algo del Señor y parece como que, no, pues como, ¿a poco tú solo? ¿A poco? Por ejemplo, si nuestra iglesia no pueden venir los hermanos, lo hacemos los otros, pero hacerlo en el Señor se puede y se va levantando y la gente pues se puede burlar, pero cuando Dios respalda va a haber un fruto, va a haber un crecimiento. Dice en el versículo 3, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. De la gente que se burla, estaban construyendo los muros, o sea, cuán burla no era que decían que una zorra si se subía iba a tumbar los muros. O sea, para ellos estaban haciendo las cosas mal y mal hechas y lo que fuera, dice en el 4, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de tu menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Bueno, eso era lo que pedían ellos en aquel tiempo hacia sus enemigos. Nosotros ahora el Señor Jesucristo nos dijo que los bendigamos. Si alguien nos ataca, alguien nos dice, estás mal, eres esto, eres lo otro, nosotros decir, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Dice, ahí en mismo Nehemías 4, vamos al 14. Nehemías 4, 14 al 17. Dice en el nombre de Jesús. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nosotros también, hermanos, así debemos de pelear esa batalla. Aquí habla, pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos y vuestras hijas. Los que venimos aquí a la iglesia del Señor, buscando el Señor, estando en el camino debemos de pelear, dice, por hermanos, por hijos y por hijas. Nuestros hermanos que no han venido a los pies de Cristo. Nosotros debemos estar peleando aquí, luchando, aunque se burle quien se burle, aunque hagan escarnio, hagan lo que digan, nosotros debemos luchar, dice, por tus hijas y por tus hijos, para que nuestros hijos tengan bendición. Por eso debemos luchar por nuestra familia, nuestros hijos, nuestros matrimonios. Es una lucha constante día a día. Que nosotros, nuestros hijos, si están jóvenes, van creciendo y aún si ya son mayores. Nuestros hermanos, en mi familia, mis hermanos aún no han venido al Señor. A mí solo me decían, no, es que te lavaron el cerebro y ya traes otras ideas tú ahí en la cabeza. Le dije, pues solamente traigo las ideas del Señor Jesucristo. Esas son las ideas que traigo hoy en mi cabeza, le digo. Dijo mi mamá, ya esta es una religión, por eso te cambiaste de religión, por eso ya no tomas. Le dije, no, mamá, yo encontré al Señor Jesucristo y Él cambió mi vida. Esa es la forma de cambiar nuestra vida, conociendo al Señor Jesucristo. No conociendo la iglesia más grande, no conociendo el edificio más grande, sino conociendo al Señor Jesucristo. Nos quedamos en el 14. Dice en el 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Dice el 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. En una iglesia, cuando algunos de los hermanos están trabajando, la otra mitad debe estar de rodillas orando por ellos. Si alguien está trabajando en la iglesia, está haciendo algo, los demás es la forma. Dice aquí, ellos en aquel tiempo, cada quien traían lanzas, escudos y corazas, pero ahora somos nosotros es en la palabra, en la oración. Como aquí pues se va a celebrar lo del Día del Niño y hay que hacer un evangelismo para traer niños de los de allá afuera, de los que no conocen de Dios. En estos días hay que estar en oración para que Él sea el Señor quien abra puertas, abra corazones de los niños de aquí alrededor, para que ese día se les pueda compartir palabra. O sea, unos trabajando y otros en la oración. Cada quien en lo suyo, haciendo lo que Dios nos pide. Dice en el 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada.
Yo cuando leí este libro, Lolo, me vino a la mente que está uno trabajando, los varones, por ejemplo, trabajamos y la espada está en el pensamiento de Dios. Aunque nosotros tenemos que ir a trabajar porque es nuestra obligación mantener nuestro hogar, nuestra familia, pero debemos estar con la palabra de Dios, siempre dando testimonio, como también decía mi hermano en la mañana, es muy importante el testimonio como cristianos, para que las demás personas conozcan del Señor. Porque si hablamos una cosa y hacemos otra, pues no van a venir y no van a decir, no, para ser cristiano sí, mejor no. Pero sí debemos estar trabajando y estando hablando del Señor en el lugar en donde estemos. Así es, hermanos. Ahora vamos a ir al capítulo 6 de ahí mismo de Nehemías para no irnos muy lejos. Capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice en el nombre del Señor Jesús, más adversarios. Dice, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe, los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, dice, aunque no había puesto las puertas todavía aún, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Dice el 3, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Aquí es donde el mundo, dice en el versículo 2, que enviaron a unas personas para reunirse en algún lugar, pero habían pensado hacerles mal. Así nosotros también debemos estar atentos de lo que es la palabra de Dios, el consejo de Dios. También hoy se dio el consejo en la enseñanza en la mañana, que no debemos escuchar consejos de fuera. Fíjense en el versículo 3 dice, y yo le regresé mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Si estamos en la obra, en el camino de Dios, ¿qué andamos haciendo nosotros en otros lugares? Nosotros si Dios nos dice, ve y llévale la palabra a una persona u otra o alguien te habla, eso es algo que Dios nos está mandando a hacer. Pero cuando tú conoces a la gente, cómo son, por ejemplo, en un lugar donde se reúnen a tomar y te mandan a hablar, tú dices, no, yo tengo una gran obra que hacer. Yo tengo un testimonio de parte de Cristo. Cristo a mí apenas van 10 años para la gloria de Dios, mis hermanos. 30 años, 40, que Dios nos apartó de ahí. Tenemos una gran obra. Esa obra es el testimonio de Dios. Dice en el 3, diciendo, no puedo ir porque cesaría la obra, dejándolo ya para ir por vosotros. Imagínense que llegamos allá y nos, a fuerza de estar dando la vuelta, y no, pues es que es mi amigo, es mi compadre, que lo quiero convencer. Y al rato ya andas allá. Al rato ya estás sentado y nomás me voy a tomar una para que no digan que no tomo y para que no se agüite. Y al rato tú andas allá, va a cesar la obra, dice. No puedo ir porque va a cesar la obra de Dios, la obra que Cristo está haciendo nosotros desde que llegamos a sus pies. Dios nos está reconstruyendo cada día. Porque nosotros andamos, nos destruimos antes de Cristo, todos los días nos levantamos nomás a buscarle cómo destruirnos más. En desvelarnos, en tomar, en pelearnos, en cuanta cosa mala. Buscamos cómo destruirnos, pero Dios nos está reconstruyendo y debemos andar con el que nos está reconstruyendo, el que va a hacer nuestra vida mejor. Vamos a ir a Nehemías, capítulo 8. Ahora se las puse fácil para no andar buscando muchos libros. Versículo 1, Nehemías 8, 1. Dice en el nombre del Señor Jesús. Dice, lee la ley al pueblo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Dice en el versículo número 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Fíjense lo que dice en el versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde cuándo dice?
desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Pero fíjense que dice desde el alba hasta el mediodía, desde que amaneció como unas 6 horas. El alba son las 6 de la mañana, a mediodía a las 12. El pueblo estuvo 6 horas escuchando la palabra de Dios. Dice, a todos los que podían entender, todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Tenían hambre y hoy en media hora nos estamos durmiendo. Pero fíjense la hermosura de la palabra de Dios, de que estemos en el Señor, de que tenga, como dijo mi hermano ahorita, tenían hambre. Así debemos de tener hambre de esa palabra. Señor, yo quiero conocer qué es bueno para mi vida. ¿Cómo puedo seguir fortaleciéndome? ¿Cómo puedo saber cuándo me van a atacar? ¿Quién me va a atacar y cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a estar atento siempre? Yo desde que lo leí ahí me impresionó que dije, o sea, estaban todos ahí y dice que era presencia de hombres y mujeres y niños y todos estaban ahí parados escuchando la palabra de Dios. Esa es nomás la hermosura. Que a nosotros nos faltan 5 horas y apenas vamos a llegar como 40 minutos. Pero gloria a Dios, eso es lo que Dios hace en nuestras vidas cuando queremos seguir adelante nosotros y nuestras familias. Siempre debemos recordar algo muy importante, que nosotros como varones somos los responsables de nuestra familia. Y nosotros como varones estamos aquí adelante, en la palabra de Dios, en el camino de Dios, nuestras familias van a seguir en bendición. Cuando el hombre cae, como decía mi hermano en la mañana, seguimos con la enseñanza, que el diablo ataca primeramente los que son los pastores, y en la familia, al varón, al cabeza de familia. Y nosotros como hombres, de repente decimos, no, ya me aburrió, esta semana no voy, la otra sí voy, y empezamos a ir para abajo. Pero si nosotros no venimos, nuestra familia va a ir para abajo. Porque somos testimonios primeramente para nuestra familia, para nuestra esposa y para nuestros hijos. Porque si queremos que ellos sigan ese camino, deben verlo en algún lado. No van a ir a verlo en el vecino, en el tío, en el pastor, sino deben verlo en su padre que está en un lado. Esos somos los que debemos estar ahí, estar firmes en el camino de Dios para hacer testimonio a nuestros hijos. No nomás decirle, no, hazlo tú. Yo que yo antes les decía a mis hijos, yo ya nací para tomar, pero ustedes no tomen porque ustedes no deben de tomar. Ese era el gran consejote que le daba yo. Pero cuando Dios me ayudó a quitar de mi vida el alcohol completamente, les di el testimonio. Yo ya no voy a tomar, ni los voy a llevar a un lugar donde estén tomando, ni me van a ver siquiera tomar. Y para la gloria de Dios, Él es el que me ayuda a cumplir. Y he dado testimonio primeramente a mis hijos. Como que digan, no, no es cierto, que digan ellos, no, mi papá lo vi tomando el otro día. No, gracias a Dios, nunca más. Y ni ganas, y que el Señor me ayude a seguir en el camino y nunca más. Porque uno se da cuenta que eso no es bueno. Pero ¿cómo me di cuenta yo también que no era bueno? Por medio del Señor Jesucristo. Cuando vine a sus pies, me di cuenta de que todo, como dijo Pablo, todo lo que tenía yo por bien, lo considero basura. Porque solamente el Señor es lo importante en nuestra vida. Él nos puede guiar hacia lo que es bueno y el Señor siempre se enfoca en la familia. El enemigo siempre ha querido, para destruir al hombre, divide las familias. Si divides un reino, será destruido. Y la familia es lo más importante, el matrimonio, los hijos. Que esas familias vayan caminando con Dios. Y de ahí viene bendición a nosotros, a los que estamos primeramente, nuestros hijos y la descendencia, los nietos. Por ejemplo, aquí conmigo y mi esposa se rompió la maldición del alcoholismo. Nuestros hijos ya están bendecidos por el Señor. Y de mis hijos los nietos van a venir bendecidos, porque así lo dice la palabra de Dios. La 4ª generación, pero debemos estar en el camino. Porque si hay a medio camino uno se queda, no, pues ya con eso que hice ya está bien, ya me aventé 10 años, yo creo que ya fue bastante, vamos a celebrarlo. No, hay que celebrar con el Señor, pero allá arriba, cuando lleguemos allá con el Señor.
El que dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del camino el que esté. El que llegue hasta el fin, ese será salvo. No el que llegue a la mitad, no dice a los 3/4, ni casi al final. El que llegue hasta el fin, ese será salvo. Él y toda su familia, dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de los Salmos, Salmo 127. Salmo 127. Dice en el nombre del Señor Jesús. ¿Ya lo tienen todos? Gloria a Dios. Dice, la prosperidad viene de Jehová. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, vamos a edificar nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, hermanos. Nuestra iglesia tiene que levantarse, reconstruirse, edificarla en la palabra de Dios, en lo que Dios nos pide. Cuando estemos en los caminos de Dios, vamos a reconstruir y a levantar. Y no va a haber quien se pueda entrometer, pero dice que si Jehová, si Él no la edificare, si Jehová no está con nosotros, si nuestro Dios no está, ¿y por qué no está? Porque no le buscamos. El Señor ahí está, solo es de buscarle. Y si ya le conociste, busca las cosas de Dios. ¿Qué son las cosas del Señor? Su palabra, la congregación, el hablar del Señor. Eso es lo que debemos hacer nosotros si queremos que Dios esté con nosotros, para que no se aparte. No se aparte su misericordia ni de nosotros ni de nuestras familias. Porque podemos estar muy fácil y decir, no, no le hace, no pasa nada. Pero cuando ya nos pega en la familia, ahí sí, ándele pues. Ahí sí decimos, no, Señor, si la cosa era conmigo, no. Tenemos que cuidar nosotros para que haya bendición para toda nuestra familia. A todos y cada uno, dice en versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará Dios al sueño. Sé que de nada nos va a servir levantarnos de madrugada y nos acostemos tarde, porque de repente se nos olvida quién es nuestro Creador, quién es nuestro Dios, y decimos, no voy a venir a la iglesia porque tengo mucho trabajo. Yo que soy pues hombre de trabajo, le oro mucho al Señor para que me ayude a darme más tiempo de venir al Señor, más conocimiento, más entendimiento. Y ahí vamos, y el Señor en sus tiempos me dará más. Porque de repente en el trabajo, pues te tienes que ausentar y la verdad ya no es algo muy agradable para mí. Y para mi familia, porque ellos ven, ¿por qué no vino? Ahorita se la curan más, hacen bromas, pero no hay que hacerlo. Lo más que estemos cerca, estar reunidos, estar, como digo ahorita que estamos en las enseñanzas que se están dando aquí también los lunes, hermanos, los que tengan tiempo y quieran disponer su corazón, también los lunes hay enseñanzas de 7 a 8, los que quieran venir también, que es muy importante para nutrirnos como hermanos, sobre todo ya nomás con la pura reunión, el Señor nos da bendición, porque ahora nos reunimos por medio del Espíritu Santo. O sea, antes las reuniones, antes del Señor, las reuniones son de los que juegan fútbol, los que toman. El espíritu del alcoholismo nos reunían a los alcohólicos. El espíritu de la drogadicción reunía a los drogadictos. Pero hoy el Espíritu de Dios nos debe reunir a nosotros, porque somos hijos de Dios. Ese espíritu, siéntalo en su corazón, llévenle, digo, yo soy un hijo de Dios. Yo quiero más de ti, Señor. Esas alabanzas, siéntala en su corazón, Señor, yo quiero más de ti. Y el Señor lo va a dar. Dice que el que esté falto de conocimiento, entendimiento, lo pida a Dios y Él se lo va a dar. El Señor está presto. En el momento en que nosotros dispongamos nuestro corazón y digamos, Señor, yo quiero más. Sé algo, conozco algo, pero ábreme entendimiento, Señor, para conocer más. Porque en la palabra de Dios hay tanto por conocer. Aunque ya lo hayas leído, lo vuelves a leer y conoces otra cosa. Y cuando lo profundizas, todavía conoces más, todavía. Vamos a ir al libro de los Hechos,
capítulo 20, 32. Hechos 20. Yo me quedé atrás. 20, 32. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen todos? Bendican con amén. Gloria a Dios. Dice en el nombre del Señor Jesús. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice el apóstol Pablo, encomiendo a todos a Dios y a la palabra de su gracia. Dice que tiene poder para sobreedificar. Nosotros edificamos y la palabra de Dios sobreedifica. Todavía de lo que tú tienes, Dios te va a dar más. Pero tienes que buscar esa palabra, dice la palabra la palabra de su gracia. Todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, pero estamos ocupados en otras cosas de repente. Pero Dios está ahí siempre. En el momento que le pidamos eso que necesitamos, que estemos en su camino. Sobre todo, ese encuentro con Dios glorioso para nuestras vidas, porque es el que nos motiva a ir adelante. Como las personas que aman a un artista y todos quieren ir a verlos y no hay boletos y no sé qué, pero a uno le toca llegar a que lo salude y lo abrace. No, ya lo conocía, me puedo morir, ya conocí a fulano de tal. Y son personas mortales. Idolatría, imagínense sentir esa presencia de Dios. Haberlo conocido, haber sentido, es para que pueda ser. Esas personas son felices que porque ya les agarró la mano el artista. Imagínense la presencia de Dios. O sea, lo orgulloso que debemos de sentirnos. Soy un hijo de Dios que ya me tocó, que ya puedo conocerle, ya le conozco, ya sé cómo es. Y ha cambiado mi vida y la puede cambiar más todavía si usted así lo quiere. Por medio del Señor. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 15. Allí adelantito para no traerlo dando muchas vueltas. Romanos 15, 4 al 6. Si ya lo tienen, me indican con un amén. 15, 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios aquí nos dice que nos dará consolación. Toda la palabra se escribió por el bien de nosotros. Como decía mi hermano, me gustó mucho la enseñanza que dice que nosotros debemos pasar por las tribulaciones para que podamos apoyar a otro que está pasando, para entender al hermano. Pero el que nos va a dar esa fortaleza y ese entendimiento para ayudar es el Espíritu Santo. Solamente Dios nos puede guiar a hacer la buena obra. Porque vamos a decir, no, es que mi hermano anda batallando con el dinero. No, yo ya batallé mucho, a ver cómo le hace él. No, ve, dile cómo Dios a ti te ayudó. Por eso dice que la enseñanza se a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice en el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un mismo sentir según Cristo Jesús. Si cada uno de nosotros venimos a buscar al Señor Jesucristo, debemos tener el mismo sentir. Somos guiados por el mismo Espíritu. Como les decía la comparación, ustedes, gracias a Dios, muchos no vivieron, conocieron gente alcohólica o drogadicta. Pero ellos tenían un mismo sentir, o teníamos, porque también yo lo tuve, gracias a Dios que me liberó, pero tenían el mismo sentir, las ganas de tomar, las ganas de drogarme. Pero dice que aquí
Vamos, la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Entonces debemos mostrar que Cristo está en nuestro corazón y tener el mismo pensamiento, la misma consolación. Pues le digo, como hermanos, nos congregamos, sabemos que un hermano tiene un problema. Oye, yo ya lo pasé ese problema. Como en la escuela, tú ya hiciste una prueba y le toca a tu compañero, no, esa ya me la sé, si quieres te paso los apuntes, para que no batalle el otro. Así nosotros en Cristo. Oye, hermano, no, pues, oye, es que ando batallando en esto, ando batallando en aquello. Oye, no, es que los niños. No, yo también batallé, hermano. Y mira, el Señor me dio este pensamiento y Dios me ayudó con mis hijos. Entonces dice que es el mismo sentir. Debemos tener el mismo sentir. Porque si no tenemos el mismo sentir en Cristo Jesús, nos va a pasar lo que la Torre de Babel. Cada quien va a tener un sentir de diferentes cosas y cómo se va a construir una iglesia. O sea, una iglesia de hermanos, más que el edificio. Más bien una iglesia sana, en la sana doctrina de Cristo. Que sea Jesús quien nos guíe. No lo que yo diga o lo que yo piense, sino el Señor Jesucristo. Vamos a ir ahora a 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo está después de Primera de Timoteo. Ya sabía el hermano Juanpi. Si ya lo tienen todos, me indican con un amén. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Perdón, no le dije Donde ya lo tengan todos, me indican con un amén. Dice en el nombre del Señor Jesucristo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde niño. Entonces nosotros a nuestros hijos debemos enseñarles las escrituras desde niños, pero enseñarles de qué se trata, darles entendimiento de qué dice la palabra. No nomás decirle tú tienes que hacerlo y se acabó, como decíamos antes como padres, sino ahora en el conocimiento y en la sabiduría de Dios. Yo recuerdo las cosas que hablaba y me da vergüenza cómo instruía a mis hijos y cómo ahora Dios me da el conocimiento para instruirlos. Y ahora cuando instruyes a tus hijos en la palabra de Dios, no hay ni qué decir, porque no lo estoy diciendo yo, sino el Señor. Y además si a tus hijos les das el entendimiento de que toda la palabra de Dios es un consejo bueno para tu vida. Solo es bien, solo Dios te está buscando, solo que estés bien, que tengas salud, tengas economía, que esté bien tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Eso es lo que nuestro Dios quiere. Si nuestros hijos desde pequeños tienen ese conocimiento, pues qué mejor. No van a tallar como nosotros, que yo a los 44 años apenas vine el Señor. 44 años haciendo lo que yo creía que era bueno. Y yo creía que lo único bueno que había eran las cartabravas. Pensaba que eso era lo mejor. Y Dios ahora también me instruyó que no. Hay muchas más cosas hermosas que hacer. O hermosas porque aquellas no lo eran. Dice en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense, para instruir en justicia. Ahora nuestros hijos podemos instruirlos en justicia. Antes se les instruía con un palo, con el cinto, con un golpe. Ahora es la palabra de Dios, la justicia de Dios. Ahora nos instruye uno de otra forma. Y si a alguien se le instruye en amor, va a crecer en amor como Timoteo. A él lo instruyó su abuela, su mamá, y él fue un hombre de Dios. Quién sabe, sus hijos, no sé si haya tenido hijos Timoteo, pero debe ser bendecida su descendencia. Dice en el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos de leer la palabra.
de ser instruidos por Dios, por Él nada más. Nuestros pastores nos pueden dirigir al Señor Jesucristo, pero el que nos dirige en el camino de Dios, que es el Señor Jesús, es la palabra de Dios, las Escrituras. Ellos nos pueden decir, mira, ve leyendo así, lee esta parte, lee de este modo, nos dan el consejo cuando nos predican aquí en el púlpito, pero el que nos puede guiar, dice la palabra, que la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios, cuando estamos ahí, yo cuando estoy de aquel lado, Dios está hablando en nuestras vidas. Escuchas la palabra y dices, ay, caray, sí es cierto, Señor. Y estoy mal aquí, o estoy mal allá, o Señor, me siento bien, gracias, porque hoy en la palabra me hizo sentir bien, o sea. Pero Dios nos va instruyendo, nos va enseñando a ser justos, que no lo éramos antes. Vamos a ir ahí cerquitas a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 2 y 3. A ver si ando bien yo. Desde el 1, vamos a leer el 1. Eso es lo que nos recomienda la palabra de Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sé que desechemos todo lo que nos haga daño. O sea, si hay un enfado con un hermano o con alguien en tu familia, un vecino, con quien sea, deséchalo, todos debemos desecharlo. Para que pueda, dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. O sea, el consejo que venga directo. Eso que estamos leyendo aquí, lo que yo estoy hablando, está en la palabra de Dios. No es mi consejo, yo no les estoy diciendo yo, sino el Señor. La palabra de Dios dice, leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis para salvación. Todo lo que hagamos al venir al camino de Dios es por nuestra salvación. A eso hemos venido, a ser salvos, a tener ese encuentro con el Señor Jesucristo, a entregarle nuestra vida y creer que por su sacrificio nosotros podemos ser salvos. Entonces, seguir y tener mucho cuidado con lo que leemos, con lo que nos predican, lo que leemos en algún lado, porque muchas personas dicen, no, es que yo vi que en YouTube dicen que esto y que el otro, y sí, pueden decir lo que quieran, pero si tú lees la Biblia, las Escrituras, vas a saber si te están mintiendo o es verdad. Pero sí necesitamos desear esa leche espiritual, dice, desear la palabra de Dios. Es decir, oye, el lunes hay enseñanza, yo quiero ir a ver qué aprendo, o a ver qué les llevo a los hermanos, qué les enseño, porque todos nos podemos enseñar, todos. Dice, desearlo. Dice el 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si el Espíritu de Dios ya mora en ustedes, se han tenido ese encuentro. Vamos a ir al libro de los Hechos, ya casi vamos a terminar, hermanitos. La verdad no sé ni cuánto tiempo llevo, pero... Hechos capítulo 9, versículo 31. ¿Ya lo tienen todos? Me indican con un amén. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 31 del libro de los Hechos. El capítulo 9 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esa es la forma en que crece la iglesia del Señor.
edificadas andando en el temor del Señor. Hay que leer mucho la palabra, la oración, las enseñanzas para saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. El temor del Señor a ya no pecar, tener temor a equivocarnos. Decir, no, yo quiero conocer para ya no equivocarme. Y ya para terminar, hermanitos, vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 24. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Dice así en el nombre del Señor Jesucristo, palabras del Señor Jesucristo. Dice, cualquiera, el versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Dice en el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y en el 27 dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Sobre qué quieren edificar su casa? Sobre la peña, sobre la roca, sobre el Señor Jesucristo. Y verán que sobre esos cimientos, sobre esa roca que es Cristo, vamos a ir para arriba, hermano. Bueno, hermanitos, este es el consejo que el Señor me dio hoy para mi vida y para ustedes, mis hermanos, también.